estuvieron pacientes presentes el día miércoles. Le pedimos un poquito de paciencia porque vamos a repetir la sesión del día miércoles el día de hoy, porque bueno, es una sesión muy importante porque hablamos del diseño de la investigación cualitativa, algunos parámetros que hay que tomar en cuenta. Eh, las investigaciones cualitativas siempre van a ser creaciones únicas, ¿no? Así que muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la World Association for Curriculum Quality y asimismo saludamos a nuestro representante nacional, el doctor Gerson Grata Herrera, y a los demás colegas que se están integrando. Eh, el grupo de Ecuador es un grupo muy sólido que avanza a muy buen ritmo, ya ha tenido bastante presencia, bastante demanda de nuestros cursos y se ha caracterizado por un gran deseo de querer formarse, actualizarse. Y eso es muy importante porque nuestra carrera está avanzando muchísimo, ¿no? Está avanzando muchísimo. Este año nosotros vamos a lanzar un diplomado internacional que va a remecer la estructura de los sistemas educativos por primera vez en el mundo. Vamos a lanzar el diplomado que estamos preparando, que es un as bajo la manga Gerson que venimos preparando hace más de 5 años, pero que ya nos lo están solicitando muchísimo en México, muchísimo en Argentina, en Chile, muchísimo en Brasil, muchísimo en Colombia, que son sistemas educativos que están, digamos, avanzando un poquito más, que es el diplomado en Ingeniería de Sistemas Educativos. Entonces vamos a formar a los primeros ingenieros de sistemas educativos completos. Eso es como, imagínense ustedes que yo los pongo en una isla y en esa isla ustedes tienen ahí a un país completamente nuevo. La competencia de este diplomado es cómo yo organizo un sistema educativo que sea completamente eficiente para poder atender las necesidades de la población en todos sus grupos etarios. Entonces, la World Association va a ser la primera en Hispanoamérica y la primera en el mundo ya en lanzar un diplomado eh, en ingeniería de sistemas educativos. Es decir, vamos a formar una especialidad nueva que no existe. Es lo que nosotros denominamos la nueva especialidad del docente en el siglo XXI. Porque a nosotros nos forman, fíjense, a nosotros nos forman, correcto, para enseñar en diferentes, ¿no? La mayoría de nosotros somos docentes. También tenemos muchos colegas que es de otra profesión, ¿no? Hay sociólogos, antropólogos, hay ingenieros. En Perú tenemos, por ejemplo, se matricula mucho médico, porque vamos a sacar también un curso, mi querido Gerson, en excelencia de la educación médica. Hay mucho médico y el médico quiere aprender, bueno, como tú sabes, ahora ustedes dirán, pero ¿por qué en excelencia de la educación médica? Bueno, muy sencillo, porque el enfoque por competencias tiene una práctica en el mundo que lo está liderando. Y las carreras que están liderando la aplicación del enfoque por competencias son las ciencias médicas. ¿Ya? Entonces han superado, las ciencias médicas han superado las escuelas de negocios más reputadas del mundo y las escuelas de derecho más reputadas del mundo. Las han superado a tal punto porque son las primeras en el mundo que han producido las únicas técnicas que existen en este momento más avanzadas para evaluar una competencia y una competencia clínica. Entonces, por eso nosotros ya hemos detectado esa tendencia y hemos empezado a preparar comités de diferentes cirujanos, médicos, cardiólogos, pediatra, diabetólogo, infectólogo, en diferentes países que han ido recibiendo nuestros cursos. Y bueno, con los que también hemos identificado competencias en diferentes países. Entonces, vienen muchas novedades este año. Ya yo me voy a reunir oficialmente con nuestro representante nacional en Ecuador, con Gerson, porque ya estamos aplicando en una economía de escala los diferentes cambios que se vienen. Eh, Va a haber un relanzamiento de la organización, de la institución, en los 15 países donde estamos presentes. Y ya me reuniré con Gerson para comunicarle oficialmente los cambios, las modificaciones, los nuevos programas que vienen. No solo vienen cursos, sino que vienen nuevos programas, ¿no? ¿Ya?
No solo cursos, vienen nuevos programas. Vamos a empezar también, ya viene fuerte un programa de reconocimiento de aprendizaje laboral, porque nosotros estamos atendiendo eh, eh, profesionales. La gran pregunta es qué pasa con el que no es profesional, quién certifica sus competencias, quién las avala. Y en el enfoque por competencias hay certificación de la experiencia laboral. Entonces vamos a abrir un programa especializado de reconocimiento de competencia laboral. Entonces ahora la World Association va a respaldar a un obrero, a un zapatero, a un gafitero que quiera certificarse, pero atravesando un riguroso protocolo de evaluación de sus competencias para que nosotros podamos avalarlo, ¿no? Eh, entonces vienen cosas muy interesantes, ¿no? Cosas muy interesantes. El día de hoy vamos a trabajar esta interesante parte relacionada con lo que se denomina el diseño de la investigación. Nuestro programa entonces continuará con esa pequeña modificación. El próximo lunes, Dios primero, nos vemos igual, les pasaremos el link oportunamente. Nos veríamos el lunes, vamos a ver la primera parte de los diseños de investigación cualitativa. El día miércoles también, la segunda parte de diseños de investigación cualitativa. Y finalmente el día viernes estaríamos viendo ya la parte de cómo se procesan los datos, la parte más matemática, la parte más estadística, ¿no? ¿Ya? Eh, pero lo interesante de la investigación cualitativa es que tú tienes un abanico de opciones para poder elegir y tienes que elegir el tipo de investigación cualitativa que más se acomode al objeto de estudio que tú quieres trabajar, ¿ya? Eso es lo que importa. Lo- en la investigación se trata de no forzar la investigación, porque cuando tú la fuerzas, ¿qué significa? Forzar la investigación, cuando tú la fuerzas, estás obligando a un componente de la investigación a hacer algo que no está diseñado. Ese es el gran problema. Ya, ahora sí entró todo al hombro. Bárbaro. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. ¿Cómo estás, María Magdalena? Mucho gusto de saludarla y tenerla por aquí. Perfecto. Entonces, eh, tú me avisas, no te preocupes, me interrumpes, no te preocupes y me avisas. Bueno, lo que hay que hacer en este curso es, bueno, obviamente cursarlo, a certificarse, eh, pero lo que hay que hacer es publicar, pues, porque, como les digo, si yo tengo eh, está solicitando Luigina Pierantosi. Ya, entró Luigina. Bienvenida, Luigina. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen que publicar. Eso es lo que importa. Nosotros vamos a darle todo el respaldo de la World Association. Entonces, tienen que producir los que ya aprobaron, los que ya aprobaron, lo que se llama su, eh, su curso de investigación documental, tienen que tomarse un mesecito, 2 mesecitos y hacer su artículo. ¿Ya? Hacer su artículo. Para que me lo puedan pasar, yo voy a ser su par evaluador. Para que me lo puedan pasar y nosotros hacerle las recomendaciones de mejora. Y de esa manera siempre tu artículo va a tener, va a tener un par evaluador formal. ¿Correcto? Ya, eso es muy importante, ¿no? Pero tienen que hacer su artículo. Eso es lo que yo les recomiendo. Tienen que hacer su artículo. Aunque sea cortito, ¿ya? Lo que yo les sugiero, empieza con una propuesta cortita, ¿no? Lo más cortito posible, ya chiquito, cortito, preciso, pero con todos los componentes que nosotros hemos trabajado en el curso de investigación documental. Con todos sus componentes, que no te falte ningún componente, que tienes que tener tu flow chart, como te digo, ¿no? ¿Ya? Tu flow chart, que siempre es importante. ¿Por qué? Porque como investigador, por eso, ¿no? La definición de un artículo de investigación científica, ¿qué cosa nos dice la Asociación Mundial de Científicos de Biología? Tiene que exhibir con transparencia cuál fue el método que usted empleó. Y ahí viene el gran error, mi estimado Gerson y colegas, porque la gran mayoría de personas cuando le preguntas el método, incluso en tesis, no colocan un flowchart
O sea, no colocan el diagrama de flujo. Y ahí es donde meten la pata, porque eso revela que tú no tienes un grado de control sobre las etapas que tú has seguido para llegar a los resultados que tú has producido, ¿no? Este, eso es lo interesante. Entonces, hay que producir, colegas. ¿Ya? Hay que producir. Entonces, ese artículo, yo sé que siempre estamos bastante ocupados todos, pero el artículo es lo primero que tienes que producir. Ni se te ocurra pretender hacer investigación cualitativa. Si primero no puedes con un artículo documental, ahora luego ese artículo documental te servirá de marco teórico y de antecedentes de investigación de la investigación documental que tú vayas a hacer. ¿Ya? Pero pretender hacer una investigación documental de frente, sin hacer el artículo, meramente una investigación cualitativa, sin hacer el primer peldañito, sin hacer el artículo documental, eso es lo que yo le denomino académicamente un suicidio. ¿Ya? Porque un requisito fundamental de toda investigación es que la investigación no puede ser superficial, tiene que ser relevante y no puede ser repetitiva. No puede ser repetitiva. O sea, no puede ser de algo que ya todo el mundo está investigando eso. Entonces, eso ya está saturado. Ya está saturado. Es como cuando tú agarras el café. A ver, agarras el café. Ok, te sirves una buena taza de café. Ahora agarra esa taza de café y divídela en dos y agrégale agua a las dos tazas. De una taza saca dos. ¿A qué sabes? No tiene consistencia. Ahora agarra las dos tazas de café, divídela en cuatro. ¿A qué vas a ver eso? No sabe nada. Entonces no le puedes dedicar medio año a investigar nada que no tiene consistencia, que no tiene rigor. Por eso que todo el mundo se queda admirado de Einstein. Einstein, ¿por qué? Porque ese loco, miren, ese es un brother que fue a la universidad, que era tan genial, que él fue a la universidad para que le pudieran hacer caso, no porque él necesitara su base matemática. Entonces lo botaban de todo lado. Alumno problema, lo botaban de todo lado porque él era genial, él iba a un ritmo, ya el man vino con un software, ya pues el man tenía un software y un hardware pues que nosotros no tenemos, ¿no? Ya, eso no es una persona normal, no es una persona normal. Entonces, ¿qué pasa? Eh, nosotros, a la hora de analizar a Einstein, no, nos fuimos dando cuenta que él llega a la universidad porque si no tenía un título, la comunidad científica no le iba a hacer caso, porque la comunidad científica no admite contenido, artículos, publicaciones de personas que no tienen título. Entonces el hombre dijo, bueno, está bien, ese es el embudo por el que yo tengo que pasar, voy a pasar. Llegó un momento en su vida que él se cayó la boca, se cayó la boca, pero esto iba por dentro, ¿no? Bueno, apenas le dieron el título, ¿en qué creen que pasó? Ese man se publicó dos artículos, uno a los 21 años y el otro a los 22. Y hasta el día de hoy, ya saben lo que pasó, ¿no? Ya. Entonces, nosotros que somos los simples mortales, que no tenemos el hardware ni el software de Einstein, podemos hacer cosas grandes, pero si ustedes ponen de su parte y le dedicas una horita a ese articulito para que me vaya agarrando sustancia y consistencia. Por eso le dije, revisen el artículo de Basak, Woto y Belanger. Y sobre ese artículo, y luego vas avanzándolo poco a poco, porque tú tienes que hacer una búsqueda profesional de los libros. Si vieran la cantidad de artículos que a mí me mandan de Perú, no, de Chile, de Argentina, de Brasil, por amor de Dios.
se les devuelve, pues, ¿por qué? Porque dice, ay, pero yo he buscado 50 libros, 50 fuentes. No puedes, pues, buscar 50 fuentes. Tienes que hacer la búsqueda, por ejemplo, en Scopus, poner qué cosa, tu palabra clave de tu tema de investigación. Y con esa palabra clave, Scopus te va a tirar 150, 200, 300. Bájalo todo. Ay, que tengo, ay, no me deja bajar Scopus. Tengo que pagarle. Paga y baja. Arma tu carpeta. Ahí hay 100. Ok, y ahora 100, 200, 300 artículos. Artículos científicos. ¿Ah? Que en muchos casos tiene, tiene lo que se denomina, ya tienen DOI, o sea, ya tienen identificador electrónico, todo, todo. Entonces son artículos que se han publicado formalmente. Y a partir de esos artículos, tú vas a depurar, pero en el flow chart, tú tienes que indicar por qué estás depurando. Eso es lo que importa. Entonces, bajarás 300, muy bien. Y te vas a quedar te vas a quedar con 30, 40. Y sobre eso vas a hacer tú, ahí sí ya, ahí cierras, porque también no me voy a poner yo a esperar más artículos y más artículos. Si yo sigo esperando, entonces nunca termino. Pero es importante que lo hagas. Cuando yo empecé a investigar la educación intercultural, llegó un momento en que yo me puse mal, me puse loco. ¿Por qué? Porque la investigación se me estancó. Y se me estancó. ¿Sabes por qué se me estancó? Porque dentro de mi marco teórico, yo estaba investigando educación intercultural, que era mi primer campo. Entonces, a mí me tocó investigar, se me dio por investigar prejuicios, estereotipos y conducta discriminatoria por motivo racial y cultural. Oye, y entonces todo estaba muy lindo, muy bonito. Yo empecé a hacer la tesis a la mitad de la carrera. Chévere. Ya me había volado yo casi 3 años haciendo esa investigación científica, eh, cuyo resumen, muy brevecito, esa es la que está en Harvard allá, Gerson. Esa la compró Harvard para su biblioteca. Ok, perfecto. Pero llega un momento que viene un profesor y me dice, oye, ¿tú sabías, me dice, que las razas humanas no existen? ¿Cómo? Le digo. Pero si yo ya he encontrado, le digo, 50 libros, yo ya tenía 200 libros. Acuérdate que cuando yo hice la tesis no había internet. Entonces yo tenía 200 libros. Entonces le digo, pero disculpe, profesor, reviso yo mis notas, le digo, pero 50 libros de los que yo he revisado, le digo, afirman que la raza sí existe. Bueno, me dice, yo solamente te lo digo. Agárrate bien esos pantalones, me dice, porque a la hora que sustentes, si yo te toco de jurado, yo me voy contra ti, me voy encima. Ya estaba la advertencia. Entonces ese gusanito, Gerson, ¿no? Que te queda en la cabeza. ¿Cómo? Digo yo. Entonces yo me puse loco. ¿Qué hice? Me fui a una universidad. Me puse a investigar qué universidad del Perú tenía la carrera de genética, Gerson. Porque finalmente el genetista es el que me tiene que decir si hay razas o no, no el biólogo. No había genetistas, no había genética. Me fui entonces a las carreras de biología, de biólogo, y encuentro un genetista. Yo estaba desolado porque esa pregunta me tenía mal, no la podía responder, no encontraba cómo responderla. Entonces esa pregunta me la iba a hacer el jurado y me iban a arruinar porque yo iba a afirmar que estaba definiendo que las razas existían y me iba a agarrar un jurado que me iba a demostrar que no existían. Entonces yo estaba haciendo un concepto de una idea que no es un hecho biológico. Y entonces, insisto, visito como 5 universidades, la carrera de biología, biología pura. ¿Y qué creen? Encuentro un genetista norteamericano
Le pido cita, me atiende y me dice, se queda mirándome y me dice, sí, me dice, tenés razón, me dice, porque entre un blanco y un negro, papi, me dice, el ADN no varía. O sea, si tú me das el ADN, me dice, de un blanco, de David Beckham, y tú me das el ADN de Pelé, yo no encuentro ninguna diferencia. Todos los seres humanos tenemos adenina, guanina, citosina y timina. Madre santa, yo empiezo a transpirar. Le digo, ya le digo, pero ¿en dónde lo encuentro eso? ¿En qué libro? Y el hombre, ¿saben qué me dice? Anota, me dice. Te vas a buscar a Richard Lewontin. Richard Lewontin, genetista de la Universidad de Harvard. ¿Ya? Y te vas a buscar a Stephen Jay Gould, Le Mal Mesure de l'Homme. Me puse más loco. Tuve que aprender el inglés porque no había traducciones de Lewontin en el 90 y no había traducciones de Le Mal Mesure de l'Homme de Stephen Jay Gould. Un libro de este vuelo de un genetista que demuestra estadísticamente cómo se manipularon los test de inteligencia para hacerle creer a la humanidad que había desigualdades en el coeficiente intelectual entre los grupos humanos. Y finalmente, Lewontin hace la primera investigación en el mundo en el año 70, y la publica en el año 92, demostrando que efectivamente no hay razas con muestras de ADN de 5 continentes. Entonces, las razas humanas, miren, colega, lo que les estoy diciendo, porque ustedes viven en Ecuador, yo he vivido en Ecuador, he vivido en Quito. Ustedes tienen gran cantidad de población afrodescendiente. Nosotros en Perú también tenemos población afrodescendiente. ¿Ya? Mi familia en Ecuador, en Colombia, los Estupiñán son afrodescendientes. Ahí tienen ustedes ahí tenemos un Estupiñán en la selección ecuatoriana, ¿no? Está. Es afro. Pero la gente sigue pensando que hay razas. Y la realidad científica, revisando el ADN de los 5 continentes, se logró demostrar por primera vez que las razas humanas no existen, que todos pertenecemos a una única especie, que tenemos diferencias de color de piel, sí, talla, peso, lo que tú quieras. Son adaptaciones al medio ambiente, pero no son razas. Entonces ahí yo logro demostrar por primera vez que las razas no son un hecho biológico, no son un hecho, son un prejuicio de origen colonial. Y esto se los pongo como ejemplo, ¿por qué? Porque yo tenía 200 libros de base, y solo con 2 libros me cambió todo el esquema teórico. Si yo no hubiera encontrado esos 2 libros de Lewontin y de Stephen Jay Gould, mi tesis hubiera sido un fracaso, todo el esfuerzo. Es por eso que tú tienes que entender que tienes que abarcar un espectro de unos 300, 200 artículos científicos de bases de datos registradas, indexadas, de donde tú obtengas esos artículos usando tus palabras clave, para luego ir depurando y quedarte con la proteína, la vitamina y los minerales y sacar todo lo que son los colorantes, los preservantes, todo lo que nos hace daño, ¿no? Me dejo entender. Por eso es tan importante la investigación documental. Por eso es tan importante. Y en efecto, ¿no? Cuando a mí me agarra el jurado, esa fue una pregunta que me tiraron. Esa fue una pregunta que me tiraron de cajón.
¿Las razas humanas existen, sí o no? Pa, me la tiraron de cajón. Ya, gracias a Dios, yo me había volado. Tuve que aprender francés. Me tuve que volar el libro de Stephen Jay Gould. Lo leí en francés completamente. Leí a Lewontin en inglés completamente. Y entonces, como yo era un estudiante y el jurado era un doctor, eh, teníamos desigualdad de grado, obviamente, y la manera en que yo lo refuté fue muy sencilla. Bueno, Stephen Jay Gould, que es genetista, sostiene esto, pam, 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 puse la cita, me la sabía de memoria, y pim, pam, año, página, tal publicación. Y él dijo, él me quiso refutar y me dijo, no, pero fulano de tal es un divulgador científico. Sí, le digo, pero ese es un ingeniero, este es un genetista. Zapatero a su zapato. Los ingenieros no manejan material genético. Ya, eso fue una cosa pero impresionante, ¿no? Impresionante. Pero si yo no hubiera hecho la investigación documental, tuve que parar el coche. Si no hubiera parado el coche y me hubiera ido de boca, entonces me hubiera dado lo que se llama el alegrón de burro. Es por eso que la investigación documental es tan importante, porque todo puede estar bien en tu investigación, pero hay un fulano que salió, hay un fulano que ha salido y ya dio una definición y encima le metió prueba empírica. O sea, ya tiene data empírica y eso te va a generar un problemón. Un problemón. ¿Estamos claros? Ya. Bueno, nos vamos inmediatamente a ver nuestros diseños de investigación cualitativa para que entendamos este componente que es tan importante. Entonces, empiecen a hacerlo porque nosotros ya vamos a empezar a publicar en la World Association. Vamos a empezar a publicar los mejores artículos, los artículos que reúnen las condiciones. Sí, yo sé que tú lo vas a poder publicar en ResearchGate. ResearchGate no se va a meter contigo. ¿Ya? No se va a meter contigo. Pero nosotros te vamos a promocionar como investigador, porque tú ya formas parte de la World Association. Y nosotros vamos a promocionar a nuestros investigadores, vamos a promocionar a los colegas que se han certificado mundialmente. Entonces, nosotros también podemos publicar, vamos a publicar los mejores artículos resumidos, eso sí, porque ya viene nosotros tenemos varias revistas, pero las hemos parado porque hemos querido hacer una reingeniería. Entonces vienen nuevas revistas en didáctica, en investigación y corporativas. ¿Ya? Entonces eso es muy importante porque en nuestra revista puedes tener un espacio para que tú publiques tu artículo, un resumen de tu perfil, tu fotografía, y eso lo vas a agregar a tu currículum, ya como un investigador que está siendo reconocido internacionalmente. ¿Ya? Y además vas a poder llegar a través de la revista a unos 10, 15 países de Hispanoamérica. Y eso es bastante importante para tu carrera. Entonces, no se me descuiden de su artículo documental. El artículo documental hay que acabarlo. Hay que acabarlo. Ya mientras van trabajando su siguiente curso de investigación cualitativa. Excelente. Vámonos entonces. Miren, vamos a ver lo que es el diseño y la elección del problema. ¿Ya? Cómo se diseña y se selecciona el problema. Luego vamos a ver brevemente algunas características del muestreo, la recolección de datos y las consideraciones éticas que son importantes. Porque la consideración ética cuando tú estás haciendo la investigación documental es principalmente evitar el plagio. Pero aquí ya no es una cuestión de evitar solo plagio, porque aquí ya tienes contacto con seres humanos. Entonces tienes que tener muy claras las consideraciones éticas de la investigación cualitativa. ¿Ya? La investigación cualitativa es, como vas a trabajar con personas, es más delicado. ¿Ya? Es un poquito más delicado. Ok, vámonos entonces. Primero recuerda, ¿no? Siempre tomas en cuenta esto. Esta es la Biblia del investigador, ¿ya? Que indica Ari en Estados Unidos. Recuerda, ¿cómo empiezo la investigación? Tienes que tomar una decisión, ¿ya? Una decisión. La data de tu investigación va a tener forma de palabras o forma de números.
Si es números, entonces harás investigación cuantitativa. Si son palabras, hacemos investigación cualitativa. Se acabó. ¿Ya? Se acabó el problema. Eso, entonces, eso es lo primero que tú tienes que tomar en cuenta. ¿Ya? Diferencias. El propósito, veamos, de la cuantitativa son relaciones de causa-efecto. Principalmente tú buscas tratar de encontrar alguna relación, ¿no? En la cualitativa no, porque lo que yo busco es examinar un fenómeno y tener riqueza de detalle. Eso es lo que me interesa. En cuanto al diseño, siempre la cuantitativa se hace antes del estudio. La cualitativa es más flexible. No significa que no tengas diseño. Tienes que tener tu diseño, pero el diseño puedes elaborar uno, digamos, de inicio y si requiere algún ajuste, puedes realizarlo. Siempre que el ajuste incremente el rigor, ¿no? Aproximación, bueno, en la cuantitativa es siempre deductiva, la cualitativa es inductiva. Deductiva siempre busca números grandes, ¿no? La cuantitativa busca números grandes para armar teorías, ¿no? Y en el caso de la cualitativa, yo voy de pocos casos hacia muchos casos, ¿no? O sea, empiezo con pocos casos para tratar de elaborar alguna generalización. En el caso de la cuantitativa, yo lo que busco no son pocos casos, sino lo contrario, lo que busco son gran cantidad de casos, ¿ya? Gran cantidad de casos, ¿correcto? Herramientas, bueno, tenemos instrumentos preseleccionados y en el caso de la cualitativa, el investigador es el instrumento primario, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿por qué se le dice que el investigador es el instrumento? Si un investigador no es un instrumento, lo que pasa es que ha habido investigadores cualitativos tan geniales que en realidad han demostrado que la inteligencia humana del investigador se transforma en un propio instrumento. ¿Y cuál es el instrumento? El cerebro del investigador. Así es. Ahorita les voy a mostrar yo unos ejemplos de investigación cualitativa al final, que van a ver, este man, ¿cómo pudo haberse imaginado coger ese objeto de estudio y haber sido uno de los mejores del mundo, que es el francés Michel Foucault? Michel Foucault, ¿no? Es impresionante como imagínense el objeto de estudio de Michel Foucault. El objeto de estudio de Michel Foucault fue la locura, pero no la locura desde la perspectiva psicológica ni desde la perspectiva médica, ni desde la perspectiva legal, la locura eh, desde la perspectiva sociológica, la locura estudiada desde la perspectiva cualitativa. Genial, entonces se considera que el cerebro del investigador cualitativo, ese es su principal instrumento. ¿Ya? Por otro lado, la muestra, bueno, ya sabe, la cuantitativa busca muestra grande y la cualitativa muestra pequeña. El análisis siempre en la cuantitativa será estadístico, en la cualitativa el análisis más descriptivo, interpretativo, narrativo. No significa que no vas a usar estadística, puedes usar estadística, ¿ya? Pero en el caso, por eso, de la cualitativa, la, la interpretación del investigador es lo que tiene que ser genial, ¿ya? Muy bien. Vámonos con el diseño entonces. En primer lugar, el diseño, ¿qué cosa es? Es el plan del investigador, ¿no? Es el plan del investigador para poder seguirlo. Eso es lo que entendemos por un diseño en investigación. Tú tienes que tener un diseño porque ese diseño es el plan que tú vas a seguir. Y el marco que vas a usar siempre será conceptual, o sea, un sistema de conceptos, suposiciones, expectativas, creencias y teorías que informa el diseño. Es lo que recomienda Maxwell, que es una de las autoridades en el campo de marco teórico, ¿no? Entonces, mi marco en la investigación cualitativa siempre será teorías a partir de una investigación documental seria, ¿ya? Y mi diseño será el plan que yo voy a seguir. Ahora, el problema, eh, en la investigación cualitativa, el problema que nosotros investigamos siempre incluye a aquellos que desafían la cuantificación. Entonces, vayan al chat y copien esta palabra, ¿no? Copien este verbo en el chat. Es la primera vez que vas a escuchar este verbo, que lo vas a leer, pues. Abran el chat, este verbo. En la investigación
cualitativa nosotros cometemos un error y ese error se llama reedificar. ¿Cuál es el error a la hora de reedificar? Que yo, reedificar, ¿qué significa? Es igual a esto. Cosificar. Reificar es cosificar. ¿Qué significa? Que nosotros pensamos que todo puede medirse. Y el investigador cualitativo tiene que entender que lo que va a investigar, de preferencia, tiene que ser algo que no es cuantificable. Si usted quiere cuantificar, vaya a la investigación cuantitativa. Si no es cuantificable, eso es lo que yo voy a estudiar con un enfoque cualitativo. ¿Correcto? Ya. ¿Qué criterios entonces tengo que tomar en cuenta? Bueno, toma en cuenta el tamaño, la complejidad razonable de un problema que tú puedas manejar, ya, dentro del tiempo y los recursos que tú tienes acceso. No requieres estar teniendo gran cantidad de presupuesto, ya. O sea, la docente de inicial puede trabajar con sus niños. La docente de primaria tiene todo el año para trabajar con sus niños, pero el problema es este, como no saben investigación, ya tienen 10 años, 15 años de experiencia y han perdido 15 años de data porque no incorporan la investigación, no la transversalizan a la enseñanza-aprendizaje. Entonces, damos el servicio educativo, pero no le sacamos el provecho investigativo necesario. Entonces, si ahí tienes la unidad de información, ahí está tu objeto de estudio. Diseña la investigación para que puedas tú crear una data mínimamente aceptable. Entonces, no necesitas problemas grandes y solucionar el problema de la humanidad, problemas puntuales, que sean relevantes y genialidad, astucia, ¿ya? Astucia para poder abordarlo. Entonces, considera el tamaño, considera la complejidad, considera tus recursos. Criterio 2 para seleccionar un buen problema. Buenas preguntas. Normalmente en la investigación cualitativa hacemos dos tipos de preguntas. Preguntas de proceso, es decir, una pregunta que va a describir cómo sucede algo. Y preguntas sobre significado. ¿Qué significa esto que está sucediendo en la cabeza de la gente? Un tercer criterio es la imparcialidad. Recuerda que tienes que tratar de ser completamente imparcial, eh, imparcial con el tema que estás investigando. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Tienes que mantener un grado de neutralidad para seleccionar el problema. Pasemos a la población. Miren, la población es variada. Usted tiene niños, pero ese niño puede ser, en base a los criterios, puede ser urbano, rural, urbano marginal, de padres pobres, desempleados. También pueden ser padres obreros o padres que ya tienen un título profesional. Va a haber diferencia significativa entre ese tipo de niños. En Atlanta, la doctora Brenda Fitzgerald, que es una médico, jefa del Departamento de Educación de Atlanta, hizo una investigación y detectaron que, por ejemplo, los niños de las familias cuyos padres tienen título profesional, comparada con los niños de los padres pobres en Atlanta, estoy hablando de Atlanta, imagínense cómo estaremos nosotros, eh, la diferencia en el vocabulario era 30 millones de palabras. Entonces, cuando tú me hablas voy a hacer mi investigación en niños, ok, hay que empezar a cortar, como si estuvieras tallando, ¿no? Una escultura, ¿no? Una piedra ahí, una escultura, un gran pedazo de madera hermoso, y tú tienes que ir esculpiendo hasta dejar esa pieza chiquitita que es la muestra que tú vas a tomar. Y esa muestra no tiene que ser representativa, porque usted no va a hacer experimento. Usted no va a hacer experimento. Ojo, mucho coleguita comete el error y yo he desaprobado cientos de doctores. Porque les hago la pregunta típica, o sea, si no me responde esta pregunta, me la responde mal, eh, no tiene, vamos a decirlo así, eh, no tiene formación científica. Entonces, siempre el que investiga se enamora de su tema y entonces el jurado te va a decir, y las recomendaciones que usted formula en su centro educativo, a partir de su investigación, usted está recomendando. Esas recomendaciones usted las recomendaría a otros centros educativos. Y tú te lanzas enamorado porque estás con toda la dopamina y dejas de pensar racionalmente. Y te olvidas que existe una categoría en la matemática que se llama validez. Y la validez dice esto, ¿no? La validez es el grado
matemático en el que los resultados de una muestra se pueden generalizar a la población. Si usted no obtuvo la muestra matemáticamente, la muestra no es representativa. Si la muestra no es representativa, entonces solo representa la realidad de la muestra. No puedo yo en la investigación cualitativa generalizar al resto de escuelas, generalizar al resto de universidades, generalizar al resto de comunidades, generalizar al resto de empresas, porque no tengo la validez matemática, porque el diseño cualitativo no se soporta en la validez matemática. Entonces no puedes generalizar los resultados a otros centros educativos. ¡Pan! Reprobado. Estás afirmando eh, que no hay fuerza de gravedad. Ese es el problema. ¿Ya? Entonces recuerda, eso es importante, ¿no? Cuando nosotros muestramos niños, adultos o adultos mayores, tienes que ir depurando hasta quedarte con un grupito de sujetos con unas características muy bien definidas. ¿Ya? A eso que nosotros le llamamos el muestreo, ya hay que recordar que nosotros los investigadores cualitativos, cuando hacemos investigación cualitativa, yo no puedo observar todo el grupo completo, no puedo observar toda la comunidad. Entonces yo tengo que intentar hacer una observación que sea solo representativa del grupo al que yo puedo observar. O sea, yo voy a hablar hasta donde llegan mis ojos. Entonces, la finalidad no es generalizar. Entonces, ¿qué debo hacer? Seleccionar una muestra de participantes que me pueda proporcionar información relevante sobre el tema. Punto. Nada más. Y cuando el jurado te diga, ¿y por qué usted no generaliza a toda la comunidad? Calma, no caigas en la tentación. Usted tiene que responder claramente. La investigación cualitativa no busca generalizarse a toda la población. Además, yo no dispongo de datos del resto de la población. Por lo tanto, mis resultados solo pueden generalizarse al grupo muestral investigado. Representan la realidad de ese grupo, pero no podríamos generalizar porque tendríamos que cambiar el diseño de cualitativo a cuantitativo. ¡Pah! Bien respondido. Chévere. Nos vamos. Recolección de datos. ¿Cómo vamos a recolectar datos en la investigación cualitativa? Eso tienes que pensarlo. Puedes hacer observación. Ya tienes que tomar en cuenta si vas a hacer observación. Tienes que tomar en cuenta en qué sitio te vas a ubicar para investigar. Vas a entrar a una comunidad, estás dentro de la escuela, tú formas parte de esa escuela, formas parte de la universidad, estás tú dentro de la empresa. ¿Qué rol vas a desempeñar? Es decir, por ejemplo, los participantes van a estar informados o van a ser participantes ciegos. Participante informado es cuando yo los reúno y les digo, miren, voy a hacer esta investigación sobre esto, así, 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 así. Quisiera que ustedes colaboren, por favor, fírmenme los permisos. Y entonces tú sigues toda la instancia que hay que seguir, si vas a presentarte ante alguna autoridad o si te vas a presentar ante individuos, ante familias, el padre, la madre de niños, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay dos opciones. O les vas a informar a ellos que van a ser investigados y por ende necesitas su permiso, o van a ser participantes ciegos a los que tú no les vas a informar que están siendo investigados. Entonces, tienes que definir el rol, ¿no? ¿Ya? La intensidad y extensividad significa, bueno, intensidad es cuando tú realizas la investigación en corto tiempo con una gran cantidad de interacción. Y extensividad es más tiempo y puedes tener menor tiempo de investigación, ¿no? Otros siempre usamos nota de campo o también podemos hacer entrevistas, ¿ya? Usar algunos grupos focales y también te puedes hacer investigación utilizando como unidad de información los documentos o los artefactos, ¿ya? Documentos o artefactos. Porque en la investigación cualitativa también investigamos documentos, ¿ya? Y algunos de ustedes dirán, ¿y artefactos? ¿Cómo que artefactos? ¿Eh? Algunos artefactos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, artefactos pueden ser objetos, ¿ya? Eh, ¿Qué más utiliza la gente? ¿Ya? Hay objetos que la gente adora. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que hay mucha gente que a veces está eh, eh, dentro de su camisa, tienen una cadena, tienen una cruz, ¿no? Tienen un santito, en su casa tienen
su santito, su virgen, su niño Jesús, la Virgen de Guadalupe, artefactos, para darles un ejemplo, ¿no? Nos vamos con las consideraciones éticas. Esto es fundamental, la consideración ética, ¿no? A ver, primero, el método propuesto va a poner en riesgo a los participantes o va a violar sus derechos humanos, propiedad, integridad, intimidad. Entonces, consideración uno, neutralidad y unidad de información. El problema ético puede surgir de la interacción prolongada y personal que el investigador cualitativo a menudo tiene con los sujetos y el sitio de la investigación. ¿Ya? Número dos, anonimato, confidencialidad de la investigación cualitativa. Los participantes pueden esperar tener derecho al anonimato y esto puede ser problemático en la investigación cualitativa. Por eso es que tú tienes que informar. Si él quiere permanecer anónimo, no lo puedes mencionar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él tiene derecho a su privacidad. Si es menor de edad, más cuidado todavía, tienes que tener autorización de los padres. ¿Ya? Consideración 3. Los investigadores cualitativos necesitan dar a los participantes algo a cambio de su tiempo, esfuerzo, cooperación, simplemente por tolerar su presencia prolongada, otros permisos. Otros pueden ser obtener permiso, consentimiento informado y obviamente también tienes que pensar en los derechos de propiedad, ¿no? Porque a veces la gente, a veces se han hecho vídeos, se han hecho documentales, se han hecho registros fotográficos y al final esa foto la puedes colocar en determinados sitios de internet y vale un platalalal. Y entonces los investigados después aparecen con un investigado y con un abogado y te dicen, bueno, yo aparezco en la foto y quiero mi parte de la ganancia, ¿ves? Yo por eso siempre he tenido mucho recelo con la propiedad de los cursos y con la propiedad de mis investigaciones, con la propiedad de mi data. Jamás he proporcionado mi data para otros autores, por más que me hayan ofrecido el oro y el moro, ¿no? Yo he recibido ofertas para que me publiquen en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Canadá, en Australia, en Asia. Pero la gran pregunta es, ¿ya? La gran pregunta es mejor ser propietario absoluto de el producto, pero tú tienes que ver si vas a trabajar con una institución, bueno, ¿qué le vas a dar a cambio, no? A ver, bueno, por ejemplo, lo típico es, a ver, yo voy a hacer la investigación en esta universidad, en esta empresa o en este colegio, en este centro educativo, pero eh, les voy a compartir los resultados. Ok. ¿Me vas a mencionar en los créditos? Si usted autoriza, yo lo menciono en los créditos y voy a compartir con ustedes los resultados, pero el propietario soy yo. ¿Ya? Y usted tiene que registrar la propiedad de su investigación. Usted tiene que tener la propiedad intelectual absoluta, que es lo que yo recomiendo. Absoluta. ¿Ya? Muy bien. Uno de los investigadores cualitativos más geniales de toda la historia es obviamente el francés Michel Foucault. Michel Foucault, miren lo que él dice en el año 77 cuando lo entrevistaron acerca de su primer libro. Miren cómo él hace el planteamiento de su problema cualitativo. Mira, es sorprendente este genio francés. Él dice, mi primer libro se tituló Historia de la locura, una obra esencialmente consagrada no tanto a la historia de la locura como a la del estatus que se daba a los locos en las sociedades europeas del siglo X y comienzo del siglo XIX. Como se había comenzado a percibir a estos personajes extraños que eran locos en la sociedad. Está claro que el personaje del loco fue un personaje tradicional en la cultura y literatura desde la época griega, pero lo que cambió durante los siglos XVI y XVII, en mi opinión, es que de alguna manera se empezó a organizar la percepción de la locura, ¿ya?, como una enfermedad mental y al mismo tiempo se comenzó a aislar a los locos al margen del sistema general de la sociedad, a ponerlos apartes, a no tolerarlos, ya que en una suerte de familiaridad cotidiana, a no soportar y a verlos circular, así mezclarse con la vida de todos los días y toda la gente. Entonces se los aisló, se los encerró en una especie de gran encierro que afectando no solo a los locos, sino también a vagabundos, pobres y mendigos, se creó un mecanismo de segregación social en el cual los locos quedaron atrapados y poco a poco ese régimen general de encierro se definió para ellos
un lugar específico y de ahí salió el Hospital Psiquiátrico Moderno, el hospital que funcionó en gran escala a lo largo de toda la Europa del siglo XIX. Ese fue, si se quiere, mi punto de partida. Esto lo recoge él en una de sus publicaciones eh, póstumas, El poder bestia magnífica. Y el libro, que primero se llamó Historia de la locura, después pasó a llamarse Los anormales. Y él daba cátedra en Francia, en la universidad donde él enseñaba, daba la cátedra en sociología. En la carrera de sociología tú llevas una asignatura que se titulaba Los anormales. Era una cátedra obligatoria para ser sociólogo. Entonces él, fíjese que él lo que hizo fue no ir a hablar con los locos, no ir a hablar con el médico, no ir a hablar con el juez, no ir a hablar con nadie. Él no entrevistó a nadie. Lo que hizo fue una investigación cualitativa de tipo documental. Eso significa que sí, en efecto, usted puede hacer investigación cualitativa de orden documental sin hablar con nadie, ¿no? Pero el diseño tiene que estar hecho para ello, ¿no? Diseñado para eso. Entonces, miren ustedes cómo él coge el objeto de estudio, la locura, y él empieza a estudiar cómo la sociedad europea ha ido interpretando la locura hasta darle el carácter de enfermedad y crear instituciones y crear un cerco en donde colocar a las personas enfermas mentales en el hospital psiquiátrico moderno. Entonces es un ejercicio del poder, porque quién decide quién está loco, quién no está loco, y eso es lo que a él le interesaba. Y entonces sale publicando esa obra magnífica. Son 350 páginas. Yo tengo un volumen aquí en Nicaragua. 350 páginas. Los anormales. Lo he leído más de 15 veces, ¿no? Es impresionante. O sea, el seso, la manera en que él logra interpretar la documentación. Porque esta es una investigación netamente documental, pero cómo él va creando teoría a partir de la documentación. ¿Ya? Ahora, yendo a investigadores pues más humildes y en base a mi humilde experiencia, acá hay 3 libros míos. En el caso, por ejemplo, de una publicación mía, Prejuicios, Estereotipos e Imágenes Raciales, una investigación netamente cualitativa, en base a entrevistas, encuestas, eh, con estudiantes secundarios. Yo empiezo a indagar cuáles son los prejuicios raciales y culturales que tienen, cuáles son los estereotipos y las conductas discriminatorias. En otra investigación mía, netamente documental, en este caso cualitativa, pero ya no de estudio de casos, sino en este caso sería documental, el análisis del currículo de la educación básica, eh, que lo hicimos analizando como objeto de estudio el currículo y como unidad de información el Currículo Nacional de Educación Básica del Perú del año publicado en el año 2014-16. Entonces, esa es toda la unidad de información que yo tengo como curriculista. Entonces, yo cojo el currículum de un país y sobre ese currículum del país empiezo a aplicar un proceso de investigación cualitativa determinando determinados patrones, falencias, debilidades eh, y contrastando lo que propone el currículo con la evidencia. Investigación cualitativa pura. No encuesto a nadie, a mí no me interesa lo que me digan la funcionaria del ministerio, el ministro, la ministra, la dirección de currículum, no me interesa. Ya publicaron el documento, sobre ese documento yo hago la investigación cualitativa. Y el otro es ya diseño de currículum por competencias, ese más, ya no es cualitativo, ya es más cuantitativo, porque ahí ya sí uso muestra grande de competencias, ¿no? ¿Ya? Para demostrar que efectivamente las competencias tienen estas características, estas dimensiones, ya uso una muestra grande. Entonces, mientras ustedes se formen en la investigación, van a tener frutos. Nosotros estamos aquí para ayudarte y poderte permitir que tú florezcas, te desarrolles. No veas la investigación como un trabajo. Usted debe levantarse todos los días y pensar, hoy no voy a trabajar, hoy me voy a realizar. Entonces, aprendemos estas herramientas para poder realizarnos y hacer un aporte trascendente a las futuras generaciones a partir de la investigación que nosotros humildemente podamos producir. Quedamos entonces a la orden para cualquier pregunta que ustedes tengan. Adelante. Sí.
Gracias, gracias Gerson. Buenas noches con todos. Buenas noches, gracias a usted, doctor Máximo, por compartir su valioso tiempo con nosotros y su conocimiento. Mi pregunta es referente a lo que es la muestra en la investigación cualitativa. No sé si existe algún cálculo matemático o alguna forma para determinar la muestra o qué nos recomienda usted para determinar la muestra en X o Y población. Excelente, muy buena pregunta, Claudia, te felicito. Bueno, para determinar la muestra, nosotros tenemos dos caminos. En la investigación cualitativa no usamos obligatoriamente fórmulas. ¿Por qué? Porque la fórmula significa que yo estoy obteniendo la muestra matemáticamente. Y si yo obtengo la muestra matemáticamente, ¿por qué lo haría? Muy sencillo. Si yo obtengo una muestra matemáticamente es porque yo quiero generalizar los resultados de la muestra a la población. Y la finalidad de la investigación cualitativa no es generalizar a toda la población. Entonces yo puedo seleccionar 40 madres de familia en Madrid ecuatorianas, entre 40 mujeres, vamos a decir, entre 30 y 60 años. Me busco mujeres ecuatorianas, entre 40 a 60 años, 30 a 60 años, que sean ecuatorianas que están trabajando en Madrid. Y esa es mi muestra, 40 mujeres. Los resultados que yo obtenga solo se pueden generalizar a esas 40 mujeres, no a todas las mujeres ecuatorianas en Madrid, ni que tampoco las otras mujeres ecuatorianas que están en Barcelona, ni las que están en Bilbao, ni las que están en Deusto. Solamente yo hago una investigación cualitativa de 40 mujeres. Entonces, el truco está en el muestreo seleccionar el número de personas que tienen las características comunes que me puedan dar información relevante sobre mi objeto de estudio. Entonces, en el caso de la investigación cualitativa, el muestreo no necesariamente es matemático, es mucho más flexible. ¿Ya? Está más orientado a la calidad de la muestra que a la cantidad de la muestra. ¿Ya? Claudita, un abrazo. Sí, gracias, doctor. Excelente, mi querido Gerson. Entonces, estamos avanzando. Para los que se inscriban en el curso, entonces van a tener acceso a, ya más o menos martes, miércoles, el equipo técnico va a terminar de cargar los vídeos que ya están hechos, ¿no? Entonces, más o menos entre martes, miércoles, ya ustedes van a poder acceder a la plataforma y estudiar las 8 o 10 lecciones en su propio horario, sin ningún problema, y ya va a estar subida la actividad de aprendizaje para que la vayas desarrollando. La actividad es bastante sencilla porque es un formulario donde tú propones un proyecto de investigación cualitativa, ¿ya? El que tiene la investigación cualitativa hecha, bueno, pues puede presentarla como evidencia, no hay problema, ¿no? El que no ha hecho una investigación cualitativa en su vida, entonces coge el formato y empieza a proponer que investigaría con los requisitos técnicos que se le solicitan. Sencillo. Entonces, a partir de martes, miércoles, ya el equipo técnico va a terminar de subir todas las lecciones. 10, 8, 10, 12 lecciones creo que son. ¿Ya? Entonces, martes, miércoles ya yo les comunico, les mando el acceso al representante nacional y el representante nacional a los debidamente inscritos les va a comunicar formalmente, señores, este es el acceso, ya pueden empezar a estudiar en la plataforma virtual. Los no inscritos, no hay ningún problema, lo que podemos hacer es mandarles, querido Gerson, te mandaría los PPT del curso, ¿ya? Con un buen libro en investigación cualitativa, ¿ya? Esos libros de los brutales que hacen los americanos en investigación cualitativa, y en un correo electrónico se los mandas a todos, ¿no? ¿Ya? Ahora, no le tengan miedo al inglés, como les digo. Ahí he visto en CEPO Internacional que han estado, por ejemplo, compartiendo
algunos recursos, aplicaciones para traducir, ¿ya? Hay muy buenos, le pueden comunicar a Gerson y consultarle, pero lo que pasa es que las fuentes que usamos nosotros son fuentes de primera. Las editoriales son del mayor rigor del mundo, ¿no? No hay una editorial, con todo respeto, pero no hay una sola editorial hispanoamericana, en este caso sería española, que le dé la talla a las editoriales norteamericanas, australianas, canadienses del primer mundo, ¿no? Una editorial como Routledge, una editorial como Pearson, hacen unos trabajos monstruosos, o sea, tienen unos equipos impresionantes de científicos y de editores y de revisores, eh, de más de 50 personas para una publicación. Entonces, para los no inscritos, les mandaremos los PPT, mi querido Gerson, con un librazo para que ahí se puedan ir traduciendo con calma lo que ellos vayan necesitando, ¿no? Y de esa manera vamos con mucho gusto, compartir con ellos. Y los inscritos sí van a tener acceso a los PPT, acceso a los vídeos y acceso, por supuesto, a la bibliografía. Les vamos a poner algunos libros de investigación también, por supuesto, y la actividad de aprendizaje. Excelente, mi querido Gerson. Muy buenas noches, les saluda Grace, doctor Estupiñán. Una preguntita, ahorita con todo lo que ya se me vino muchas ideas de, por ejemplo, el caso del quimioportismo de los padres, también con el aumento del embarazo en la adolescencia. ¿Podría yo hacer un trabajo documental cualitativo? Siempre en las tesis que he realizado hasta de mi maestría le he hecho cuantitativo, pero ahora me quiero arriesgar a hacerlo cualitativo. Entonces, me falta decidir entre las dos o hacer una relación con los dos temas. Excelente, muy buena decisión. Siempre es bueno que el investigador saboree los tres sabores. Yo siempre le digo, limón, fresa y mango. ¿Ya? Limón, la documental. Fresa, la cualitativa. Mango, la cuantitativa. Sí, porque lo que pasa es que es muy interesante porque lo que podemos investigar cuantitativamente se puede cuantificar, pero lo que investigamos cualitativamente, recuerda Grace, no se puede cuantificar. Me dejo entender, ¿no? Por eso es que ustedes encuentran la diferencia entre economía y marketing, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que surge el marketing? Muy sencillo, porque la economía empieza a estudiar el comportamiento económico, la oferta, la demanda, los precios, empieza a estudiar obviamente la generación de riqueza, cómo se distribuye, la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Bárbaro, ¿no? Impresionante. Está bien, pero el economista cuantifica todo. ¿Cuándo el economista empieza a meter la pata? Cuando eleva el mercado a la categoría de solución de todos los problemas. Ahí está el error de Milei, ¿no? ¿Ves? Milei es un economista. El actual presidente, no, lo ubican, ¿no? El actual presidente de Argentina. Pero ese man es un genio de la economía, es un teórico económico. Y además es profesor, ese man ha sido profesor de teoría económica por concurso. O sea que ese man se ha agarrado con 50 economistas y los ha desbaratado en un examen, obteniendo más puntaje. Ok. Pero, ¿dónde surge el marketing? Se dan cuenta los americanos que la economía, que es muy buena cuantificando, no puede explicar el comportamiento del consumidor. Y ahí surge el marketing. ¿Ves? Porque se empiezan a dar cuenta que nosotros los seres humanos no consumimos racionalmente. A la hora que hacemos la compra, a la hora que hacemos una compra, se activan un conjunto de mecanismos completamente subjetivos. Prueba de ello es por qué la gente compra Coca-Cola en vez de leche. Si la Coca-Cola, las bebidas carbonatadas,
no son necesarias, no satisfacen ninguna necesidad, no nutren, no levantan el sistema inmunológico, pero la gente las compra. Entonces eso ya no es explicable económicamente. Entonces ellos se dan cuenta del mercadeo y crean el marketing y dicen, bueno, uno de los objetos de estudio del marketing es el comportamiento del consumidor. Aparte de los estudios de mercado, aparte de las campañas publicitarias, aparte de la organización de departamentos de venta, el comportamiento del consumidor. ¿Qué pasa en la cabeza del comportamiento del consumidor? Entonces, ahí surge el marketing. Entonces, como tú puedes ver, hay cosas, Grace, que tú puedes explicar cuantitativamente, pero no todo lo puedes explicar cuantitativamente. Cuando lo cuantitativo ya no puede explicar, entonces tengo que hacer uso de lo cualitativo, porque la investigación cualitativa complementa y por lo tanto me permite investigar lo que no es cuantificable y me da pistas y evidencias que con un enfoque cuantitativo no podría obtener. ¿Ya? Y esto es muy interesante porque si ustedes revisan, por ejemplo, o sea, ¿en qué momento nosotros dejamos de ser animales? Miren, los animales no usan ropa, no se cubren con ropa, pero aparte de que no usan ropa, no usan adornos, no usan adornos. Y aparte de que no usan adornos, no entierran a sus muertos y no les colocan flores a sus muertos. Esas 4 cosas, mira. Le preguntaron a la famosa antropóloga Bárbara Met, ¿usted dónde considera que se origina la civilización? ¿Dónde se origina la cultura? Porque hay una rama de antropólogos y etnólogos que sostienen, la cultura se origina en la historia y por lo tanto cuando surge la escritura. Entonces el surgimiento de la escritura es una cualidad que diferencia y para muchos marca el origen de la cultura humana, ¿no? Pero ella dice, no, fíjate, porque se han encontrado tumbas de neandertales. Ahí está la tumba del neandertal. Estamos hablando 30.000, 40.000, 50.000, 80.000 años antes de Cristo. Han encontrado la tumba. Y en la tumba flores. Flores. 50.000 años antes de Cristo, 30.000 años antes de Cristo. Están sufriendo por su familia. Y han encontrado gente, porque esos eran cazadores, ¿no? Eran bravos para cazar. Con el hueso roto, la tibia, el peroné, el cúbito, el radio, y sanada, cicatrizada. Años para que eso se cure, meses. Y luego han sobrevivido años. O sea, ya ese neandertal, ese cromañón, no podía correr. Entonces alguien lo ha cuidado. Alguien le ha traído comida. Alguien lo ha curado. Alguien lo ha esperado. Alguien lo ha acompañado. Alguien lo ha atendido. Entonces, el origen de la cultura, si yo lo analizo cuantitativamente, me voy a ir a la escritura, me voy a ir a la agricultura, me voy a ir a la ganadería. Pero si yo me voy cualitativamente, me voy a ir mucho más atrás. No me sirve la agricultura, la ganadería, ni la construcción de ciudades, ni la escritura. Me voy a ir más atrás, porque el neandertal, aún siendo cazador, pescador, recolector, está haciendo pintura rupestre. ¿Por qué pinta? ¿Por qué pinta? Está haciendo entierros con flores, está cuidando enfermos y está usando adornos. Ya tenían tatuajes, ya usaban chaquiras, ya se colgaban un colmillo, ya usaban brazalete. O sea, tenían una noción suntuaria, una noción de no solo de uso, sino de prestigio. Y esas 4 cosas nos hacen pensar cualitativamente en el ser humano y no solo cuantitativamente en términos de agricultura, ciudades, escritura y ganadería. Ahí tienen los 2 enfoques. Miren, estoy usando un ejemplito para que me entiendan bastante
Sencillo. ¿Ves? Entonces, los dos enfoques son complementarios, pero si yo me voy si yo aprendo a hacer investigación cuantitativa, voy a tener, es como ver la realidad con un ojo, ¿no? En cambio, cuando hago la cualitativa, me tengo que tapar y voy a ver otras cosas que la cuantitativa no me permite. Y eso es lo bonito de la investigación. Y con esto, mi querido Gerson, te agradezco infinitamente siempre por estar permanentemente muy pendiente de tu grupo, de tus colegas, y para nosotros es siempre un placer estarlos atendiendo y acompañarlos en este proceso de formación como investigadores científicos y poderlos acompañar también en su proceso de creación y difusión de su obra científica en el mundo. Un fuerte abrazo a todos, entonces, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Nos estaremos viendo el día lunes, Dios primero. El día lunes los vemos a la misma hora. Muchas gracias y buenas noches. Les vamos a pasar el link entonces para podernos ver el día lunes, miércoles y viernes. Ya sabes, tienes una cita con la investigación cualitativa. Un fuerte abrazo, mi querido Gerson. Luego coordinamos para hablar sobre las novedades. Un fuerte abrazo. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, don Gerson. Pase bien. Muy buenas noches a todos, queridos amigos. Gracias, doctor Máximo, y gracias a todos los que han participado esta noche con sus extraordinarias consultas. Vamos avanzando como investigadores científicos, vamos avanzando como docentes, investigadores, y es lo que nosotros creemos con estos cursos. Así que aprovecharlos a los máximos. Que descansen.